Enoc, un enigma bíblico, se desliza por los pergaminos antiguos como una figura sombría. Su historia, envuelta en misterio, despierta nuestra curiosidad e invita a la especulación. ¿Quién era este personaje esquivo, descendiente de Caín? Las leyendas sugieren que viajó más allá de los límites terrenales, recorriendo reinos celestiales sin temor. ¿Era un mensajero celestial o simplemente un explorador antiguo con una imaginación hiperactiva? El aura enigmática que rodea a Enoc nos llama a descubrir la verdad oculta en los susurros del tiempo, dejándonos preguntarnos y reflexionar sobre los secretos que llevó a su lugar de descanso celestial. Es hora de profundizar en los orígenes de Enoc y la intrigante tradición enochiana, basándonos en nuestra exploración previa de los orígenes de Adán y Eva y Caín y varios otros mitos. Ahora nos sumergimos en la rica historia de Enoc, lleno de una plétora de elementos místicos como conocimientos mágicos, demonios, gigantes, ángeles caídos y visitas celestiales. Pero antes de intentar desentrañar al misterioso Enoc, necesitamos recapitular dónde estamos en los comienzos míticos de la humanidad contados desde la narrativa bíblica. Comenzamos con el obvio mito primordial de Adán y Eva, quienes tienen claras conexiones narrativas con la antigua Mesopotamia en el Adapa, la épica de Atrahasis y la épica de Gilgamesh. Seguimos a la descendencia de Adán hasta sus hijos Caín y Abel, quienes representan el primer asesinato. Caín probablemente representa a los agricultores y la agricultura, mientras que Abel representa a los pastores, que son nómadas. Pista, por eso él es el bueno. Varias historias mesopotámicas y egipcias tienen temas comunes en sus contextos agrícolas, y al pasar la página a Enoc, necesito que entiendas lo que significan. Lo que estamos mirando. Cómo el erudito bíblico Ronald Hindle, el asiriólogo Joshua Bowen y varios otros expertos en sus respectivos campos han reconocido que los autores del Génesis están invirtiendo el tema de la mitología del gran reino babilónico, con el Sigurat como la cumbre de la civilización. Varios estudiosos, incluido el Dr. Joshua Bowen, han escrito claro cómo el agua, como el Génesis, tiene intertextualidad con los mitos mucho más antiguos de Mesopotamia. ¿Sabes? La imaginación humana es increíble, como se puede ver en películas y literatura de ficción que incluyen estos mitos. Desde los primeros registros escritos, los humanos han creado mitos intentando explicar cómo llegamos aquí, cómo existe el mundo y todo lo visible, y por qué son así. Porque las serpientes se arrastran por su vientre, o porque las mujeres tienen dolor en el parto, porque los humanos son mortales y mueren a su debido tiempo. Mientras que estas preguntas fundamentales reciben diferentes respuestas en varias mitologías antiguas de creación, la bíblica tarda en aparecer en el radar histórico al relatar su historia de la creación y el gran diluvio. Enoc se encuentra en esta extraña transición entre el primer hombre y la primera mujer, y la destrucción de los humanos por Dios y su consejo divino. Sí, escuchaste bien. Hay varios otros dioses con el Dios bíblico. Quiero decir, la narrativa bíblica lo expresa en toda la Biblia. Mesopotamia cree que es bueno para la humanidad tener el conocimiento de los dioses, que incluye la adivinación, la magia, la agricultura, la brujería y otros conocimientos secretos. Los autores bíblicos quieren condenar este conocimiento, ya que solo pertenece a Dios o a los dioses y no a los humanos. Mesopotamia dice que la ciudad es buena y la Biblia dice que la ciudad es mala. Una buena, una mala. Enoc retoma esta tradición y la critica fuertemente. Nuestro objetivo hoy será informarles sobre los orígenes de Enoc, que se remontan al dios más antiguo conocido en la historia escrita de Mesopotamia. Es extraño que se hayan dedicado libros enteros a este tipo,
porque obtiene la introducción más breve en una larga línea de otros, justo en medio de una lista genealógica muy similar a la lista de los reyes sumerios. Solo para que lo sepas, nuestro objetivo en Math Vision es traerte la mejor y más legítima erudición de expertos en su campo respectivo. Y uno de estos fascinantes académicos que ve las conexiones evidentes entre Enoch y estos mitos mesopotámicos mucho más antiguos es el doctor o profesor Seth Sanders, quien escribió el maravilloso libro De Adapa a Enoch, cultura escribal y visión religiosa en Judea y Babilonia. Tomemos un momento para centrarnos en un mito antiguo significativo que influyó en los autores bíblicos, así como en la tradición enociana, el mito de Adapa. Adapa fue uno de los personajes literarios más populares en la antigua Mesopotamia. Quiero decir, era tan popular que algunos escribas incluso afirmaban ser él. Afirmaban ser este sabio semi-humano con superpoderes que fue al cielo, conoció a los dioses y pronunció algunas de las obras más importantes de la literatura religiosa. Más adelante, en el camino, vemos a varios escribas en la historia judía, de la literatura aramea y hebrea, que afirman identificarse con estas figuras reveladoras celestiales antiguas. Enoch es una de estas figuras reveladoras celestiales. Pero a menudo también se pasa por alto que Moisés lo es igualmente. Moisés asciende a la cima de una montaña. A veces es el Sinaí y a veces es Horeb. Pero él va al trono de Dios, en los cielos, donde las montañas se encuentran con las nubes, y se reúne con Dios. Luego desciende a la humanidad para revelar las revelaciones divinas a la humanidad. Esto es exactamente lo que está haciendo Enoch. Los escribas de los rollos del Mar Muerto a menudo afirmaban estar entronizados en el cielo. Me recuerda al pasaje de Efesios que habla de estar sentado en lugares celestiales. Ten en cuenta que la primera evidencia de lo que la gente leía como escritura proviene de la literatura del Mar Muerto. Y aunque nuestras Biblias hoy excluyen a Enoch de ser escritura, aparte de la tradición etiópica, en la época de los rollos del Mar Muerto, cuando se estaban escribiendo, eran el tipo de historias más populares, incluso más populares que varios de los libros que los judíos y cristianos reverencian hoy. Repito, Enoch era extremadamente popular y se leía mucho más que la mayoría de los libros bíblicos que tenemos en nuestras Biblias hoy, que los cristianos y judíos llaman escritura. De hecho, puede haber algún drama antiguo aquí para sus mentes inquisitivas. El profesor Gabriele Boccaccini ha postulado que dos Torás diferentes circulaban entre varias comunidades judías. La Torá que tenemos en nuestras Biblias hoy, que centraliza a Moisés, era una, y el otro grupo sacerdotal tenía una Torá con Enoch como su figura central y revelador celestial. Ambos grupos parecían luchar por el templo en Jerusalén. Incluso el experto en los rollos del Mar Muerto, Kip Davis, está de acuerdo con muchas de las observaciones de Boccaccini. La idea de que las personas pueden ir entre el cielo y la tierra para traer sabiduría, literalmente se remonta a Sumeria, que es la escritura más antigua conocida en el mundo. Estos sabios que van y vienen intentan acceder al orden más amplio del universo. Parecen ser personas que desempeñan un papel chamánico con revelaciones místicas explicando los secretos divinos revelados del universo. A menudo es propagandístico para los imperios y reyes en curso, y te apuesto a que era útil decir que su conocimiento venía del cielo como una autoridad. Ese tipo de poder y desigualdad de tener esta percepción pondría a estos sabios en un lugar seguro contra otros humanos,
Como vemos que las ovejas de cualquier religión ven a sus líderes cultistas como superiores a ellos. Los antiguos reyes tendrían a estas personas en su nómina, y los antiguos harían críticas similares a las que hacemos hoy contra los religiosos que usan sus papeles para obtener dinero de los devotos, ya sea en la iglesia o un vidente diciéndote tu futuro. Dirían que estos antiguos sabios mesopotámicos se vestían con trajes de peces y chupaban el dinero de los bolsillos de los demás. Un dato curioso sobre estas historias antiguas de Sumeria y Mesopotamia es que están extremadamente bien documentadas y preservadas. La documentación a menudo se conserva en tabletas de arcilla y tenemos varias copias originales de muchas cosas, a diferencia de la Biblia, donde el pergamino, papiro y otras formas de documentación se han perdido en las arenas de la historia. Así que tenemos que usar varias herramientas para intentar adivinar cómo reconstruir los datos. En la antigua Mesopotamia tenemos dos mitos completos de ascenso al cielo. Aunque hay otros, uno es el mito de Atena y el otro de Adapa. Aquí va un breve resumen del mito de Atena. Érase una vez, en el reino de la antigua Sumeria, vivía un rey llamado Atena, un gobernante con ambiciones tan altas como los cielos mismos. En un intento por asegurar un heredero, emprendió una búsqueda extraordinaria, volando a través del expanso celestial en las poderosas alas de un águila. Su destino, el reino divino, donde buscó la legendaria planta de nacimiento de los dioses, esperando que le concediera el don de la paternidad, ya que se le describe como infértil. En la versión detallada de la leyenda, hay un árbol con un nido de águila en la cima y una serpiente en la base. Tanto la serpiente como el águila han prometido a Utu, el dios del sol, comportarse bien el uno con el otro y comparten comida con sus hijos. Pero un día, el águila se come a los hijos de la serpiente. La serpiente vuelve y llora. Utu le dice a la serpiente que se esconda dentro del estómago de un toro muerto. El águila baja a comer el toro. La serpiente captura al águila y la lanza a un foso para que muera de hambre y sed. Utu manda a un hombre, Etana. Etana salva al águila, pero también le pide al pájaro que encuentre la planta del nacimiento para poder convertirse en padre de un hijo. El águila lleva a Etana hasta el cielo del dios Anu, el dios más antiguo de la historia escrita. Pero Etana se asusta en el aire y regresa al suelo. Hace otro intento y encuentra la planta del nacimiento, lo que le permite tener a Balai. La ascendencia real de Etana no era una mera invención, o al menos eso querían que creyeras, pues ostentaba el prestigioso título de primer rey de Kish. Según lo crónica la respetada lista de reyes sumerios, esta lista era una de las primeras historias genealógicas míticas de Mesopotamia. En los anales de la historia, se le conocía como aquel que estabilizó las tierras, una figura regia encargada de traer orden al mundo caótico, nacido de los dioses. Con una reputación tan distinguida, no es de extrañar que fuera el protagonista principal de este cautivador mito, un modelo de virtud real que unió las tierras de su tiempo. Es muy probable que sea un rey mitológico que recibe su propio mito en el periodo del Viejo Babilonio, alrededor de 1894 a.C. a 1595 a.C. Su mito afirma que es el primer rey verdadero, aunque varios reyes de la lista de reyes sumerios se mencionan como reyes genealógicos anteriores de Atena. Sin embargo, como muchos eruditos han señalado, los nombres de estos reyes anteriores mencionados en esta lista tienen nombres que indican caos o simbolizan el desorden del período primordial, lo que indica que probablemente sean metáforas fabricadas como nombres.
La esencia de la historia es una confianza inquebrantable en lo divino, un mensaje susurrado a lo largo de los siglos. ¿Y quién mejor para encarnar esta profunda sabiduría que el renombrado gobernante mismo, Atena, con su esplendor regio y su carácter resoluto, se convirtió en el vehículo ideal para transmitir la lección de poner fe en los dioses, elegido por este misterioso autor del mito? Como prueba de sus antiguos orígenes, se han descubierto intrincados sellos cilíndricos que muestran al valiente Etna encaramado en su corcel emplumado durante el reinado de Sargón de Akkad. Estos notables artefactos sirven como portales a una era pasada, testimonios del poder perdurable del mito y del atemporal encanto de las hazañas de Etna. Así, el mito de Etna teje una historia que trasciende el tiempo, llevándonos a un reino donde los reyes se comunican con águilas y las plantas divinas guardan la promesa del linaje. Nos implora abrazar lo celestial desconocido y confiar en poderes más allá de nuestro alcance moral. Incluso en el reino del mito y la leyenda, los ecos de la sabiduría aún resuenan, recordándonos volar con las alas de la fe, como muchos fieles sugerirían. Mi recomendación es ser muy escéptico y considerar estas historias, seleccionando lo bueno y desechando lo malo. Este mito de Etna es el único mito mesopotámico escrito que tenemos documentado antes de la escritura, con varios relieves que muestran a un tipo yendo al cielo en la espalda de un águila. Etna fue llamado el pastor, similar a lo que encuentras con el rey David y Jesús, porque un pastor cuida de su rebaño y era una metáfora de la realeza incluso antes de la escritura. En los Seals de Aetna, literalmente es un pastor en el umbral. Para el primer milenio, Aetna ha perdido popularidad y es considerado un gobernante del inframundo o juez de los muertos. El mito de Adapa también está escrito en un periodo muy temprano durante la época de la antigua Babilonia. Sin embargo, en contraste con Aetna, Adapa ganó fuerza y creció en popularidad a lo largo de los milenios. La mayoría de los grandes reyes neo-asirios como Sargón II, quien destruyó Israel, se equiparan con Adapa. En el reino de la mitología mesopotámica se despliega una historia cautivadora, protagonizada nada menos que por el misterioso Adapa. Sin saberlo, esta figura legendaria rechazó inadvertidamente la tentadora oferta de la vida eterna, conocida como Adapa y el viento del sur. Este fascinante relato se ha reconstruido a partir de tabletas fragmentadas descubiertas en Tel el Amarna, en el antiguo Egipto, durante el siglo XIV a.C., así como de artefactos desenterrados en la ilustre biblioteca de Asurbanipal en Asiria durante el siglo VII a.C. Adentrándose aún más en la antigüedad, los registros más antiguos de este intrigante personaje provienen de las tabletas de Tel Hadad, inscritas en el sagrado idioma sumerio, que datan del siglo XIX al XVI a.C. La importancia de Adapa dentro del ámbito de la fe mesopotámica no puede subestimarse. Pronunciar su nombre se convirtió en una poderosa invocación en el ámbito místico de los rituales de exorcismo, un conducto para canalizar fuerzas sobrenaturales. Además, asumió el papel de un gobernante poderoso, su nombre invocado para hacer comparaciones favorables y emular su sabiduría. Entre los círculos académicos existe una confusión entre Adapa y los Apkallu, conocidos como Uana. Aquí está el mito de Adapa. Tras el diluvio, aunque la realeza estaba en Kish, la humanidad estaba sin guía y sin dirección, y esto llevó al surgimiento de Adapa.
Adapa era un hombre mortal, un fiel y extremadamente piadoso sirviente y sabio o sacerdote del templo de Enki. En Babilonia, este dios era llamado Ea, quien es el señor de la magia y el conocimiento secreto en la ciudad de Eridu. Enki, a veces considerado su padre, le había dado a Adapa el don de la gran sabiduría, pero no de la vida eterna. Mientras cumplía sus deberes como un fiel sirviente, estaba pescando en el río Tigris para ofrecer peces como ofrenda a su dios Enki. El mar se volvió agitado por el fuerte viento del sur y su bote se volcó. Pudo haberse ahogado por esto, pero el enojado Adapa sale del agua y lanza un hechizo mágico que rompió las alas del viento del sur, impidiendo que soplara durante 7 días. Los humanos no se supone que puedan hacer esto, y el viento del sur era absolutamente necesario para la agricultura en esta parte del mundo. Así que el mundo se ha detenido por culpa de Adapa. El dios de la escritura más antiguo conocido en el mundo, el dios Anu, se asusta preguntándose quién desordenó el orden natural del mundo. Así que llama a Adapa para que rinda cuentas de su acción subiendo al cielo. Pero Enki le advierte diciéndole a Adapa que van a intentar engañarlo en el cielo dándole comida y agua mortal, probablemente veneno. Cuando le ofrezcan vestimentas y aceite, debe ponerse la ropa y ungirse, pero no debe comer. Suena un poco familiar, ¿verdad? La historia del jardín del Edén. Entonces Adapa va al cielo y es interrogado. ¿Por qué hiciste esto? Adapa dijo, el viento me atacó. Anu se rió y dijo, ¿ustedes los humanos son graciosos con su magia que les da poderes divinos? Anu le ordena que se ponga el aceite y las vestiduras. Entonces Adapa se pone el aceite y las vestiduras porque recuerda que su maestro Enki le dijo que estaba bien hacerlo. A Adapa luego se le ofrece la comida de la vida y el agua de la vida. Pero no comerá ni beberá porque recuerda las instrucciones de su dios Enki. Anu pregunta, ¿por qué no comerá ni beberá? Adapa responde que Enki le dijo que no lo hiciera. Anu se ríe de las acciones de Enki y pasa juicio sobre Adapa preguntando retóricamente, ¿qué mal ha traído Adapa a la humanidad? Añade que los hombres sufrirán enfermedades como consecuencia, lo cual podría explicar un mito de origen que repetimos en nuestras historias. ¿Por qué la gente se enferma? Adapa es entonces enviado de regreso a la tierra. Esta es la historia del origen de su poder sobrenatural, de poder hacer cosas divinas y mortales. Los encantamientos son una de las cosas que Adapa trae a la humanidad de su visita al cielo. El seriologista y erudito de la Biblia hebrea Joshua Bowen ha señalado que Enki está tratando de engañar a su devoto estudiante y siervo Adapa para que no coma de la comida y el agua de la inmortalidad, porque quiere que Adapa traiga el conocimiento de los dioses a la humanidad. Si hubiera comido la comida y el agua de la vida, habría permanecido completamente separado de la humanidad, y el conocimiento secreto habría quedado contenido solo en el cielo con los dioses. Enki simplemente mintió, pero lo hizo para ayudar a la humanidad. Me recuerda a cuando Yahvé mintió a Adán y Eva, para evitar que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambas deidades mienten a los humanos, pero por razones opuestas. Yahvé quiere mantener a la humanidad en un estado de inocencia y sin el entendimiento de los dioses. En la intrincada mezcla de antiguas civilizaciones, la sabiduría de los escribas, las prácticas mágicas y la mitología ritual jugaban un papel significativo al servicio de los reyes, como los que reinaban en los poderosos imperios de Asiria y Babilonia. Lo que cautiva la mente al considerar la era antes de Enoch es la notable propagación de esta literatura, incluso en ausencia de sus patrocinadores originales.
desde la destitución del rey de Babilonia hasta el surgimiento de Persia y la llegada de la era helenística de Alejandro Magno. Los templos se mantenían en pie y los sacerdocios florecían, expandiendo su influencia en ciertas regiones. En ausencia de un monarca central, a veces los propios escribas asumían el papel central, convirtiéndose en los guardianes del conocimiento y la autoridad. Como observó astutamente el fallecido Jonathan Sacks Smith, la aparición del apocalipticismo parecía estar intricadamente ligada al declive de una monarquía nativa. Un artefacto notable, la lista de reyes de Uruk, cataloga los nombres de los reyes terrenales junto a sus sabios célebres. Estos sabios no solo eran depositarios de conocimientos secretos, sino también usuarios de artes curativas y el poder de exorcizar demonios. Entre estas entidades malévolas se encuentra la infame Lamashtu, un demonio conocido por secuestrar y causar daño a recién nacidos en la antigua Mesopotamia. Intrigantemente, esta figura sirve como precursor ancestral de Lilith, un personaje prominente en el folclore judío, a menudo retratado como la supuesta primera esposa de Adán. En una sociedad impregnada de misoginia, la moraleja de este cuento de advertencia resuena. Evita involucrarte en discusiones contenciosas con tu esposo, especialmente cuando la disputa gira en torno a cuestiones de intimidad. Confío en que entiendes el mensaje subyacente. En medio de este rico embrollo, una figura emerge como un héroe frente a la malevolencia de Lamashtu, Adapa. Venerado en su tradición, Adapa poseía la rara habilidad de ahuyentar al amenazante demonio. Ilustrado en una notable placa durante los siglos IX y VII a.C., vimos al sabio Adapa adornado con una vestimenta parecida a un pez, protegiendo valerosamente a pacientes o futuras madres del daño del demonio. Sumergirse en las complejas profundidades de la mitología antigua de Mesopotamia revela un mundo donde los escribas cobraron protagonismo. Las fuerzas demoníacas acechaban y los héroes surgían para enfrentarlos. Es un testimonio de las complejidades de las narrativas históricas, donde la interacción entre el poder, la mitología y las creencias culturales moldean la conciencia colectiva de las civilizaciones. Pero aún persiste la intrigante cuestión sobre las interacciones entre los escribas de Judea y las tradiciones mesopotámicas, especialmente considerando las notables similitudes entre las narrativas de Adapa y Enoc. Ambas figuras emergen como mensajeros celestiales de tiempos primordiales y ambos son personificados por escribas. A pesar de la falta de un gran solapamiento verbal entre los dos, los académicos han notado profundas similitudes estructurales, lo que lleva a una mayor exploración sobre la posible conexión entre Enoc y el mito de Adapa. Es notable que tanto las sociedades mesopotámicas como las judeas experimentaron transformaciones similares, incluyendo la pérdida de la realeza nativa y la conquista por parte de los persas y Alejandro Magno. En ambos contextos, las culturas de escribas experimentaron cambios comparables. El profesor Jonathan Ben Dov ha destacado la notable similitud entre el conocimiento astronómico presente en Enoc y el conocimiento astronómico asociado con Adapa en la literatura mesopotámica. Es een vindt conceptual de destins. Por el prana de fonset facuster conectadas. Durante el período persa tardío, las mismas personas ocupaban posiciones de poder en ambas instituciones. Es decir, aquellos que controlaban los templos y la educación. En Babilonia, la educación se centraba en los escribas que escribían en pergaminos arameos, quienes ganaron prominencia debido a la revuelta de la familia babilónica nativa contra los gobernantes persas. Consecuentemente, nuevos escribas asumieron el control de los templos babilónicos hacia el final del periodo persa. En este punto, la erudición babilónica prosperó. Con escribas formados en arameo estandarizado,
Simultáneamente, estos escribas se convirtieron en los maestros de los escribas hebreos, instruyéndolos en el arte de la escritura. Así se hace evidente que los escribas hebreos, durante el periodo helenístico, adoptaron una escritura aramea, como se puede ver en sus obras escritas. La dominancia académica de los practicantes del arameo se extendió a lo largo de los imperios persa y helenístico, dejando una huella significativa en el panorama intelectual. Esto está corroborado por la presencia de documentos arameos de Levi en los rollos del Mar Muerto, que emplean un sistema matemático de base 60, arraigado en la tradición sumeria, así como astronomía de estilo babilónico. La formación compartida entre los eruditos naturalmente engendra ideas literarias compartidas, difuminando aún más los límites entre distintas tradiciones culturales y textuales. En pocas palabras, estos escribas habrían conocido los mitos babilónicos que se remontan a la antigua Sumeria, y podrían haber transmitido fácilmente este conocimiento a los escribas hebreos y arameos. Curiosamente, el mito de Adapa de Mesopotamia y el concepto de los Apkallu jugaron un papel significativo en la influencia de los autores de la literatura enoquiana. El concepto de los Apkallu, conocidos como los 7 sabios, en la mitología mesopotámica, jugó un papel formativo en la configuración de las imágenes e ideas dentro de la literatura enochiana. No es una coincidencia que Enoc sea la 7ª generación de Adán, especialmente con los Apkallu siendo 7 sabios. El número 7 tiene una importancia simbólica en las culturas antiguas, a menudo representando integridad, perfección y orden divino. La asociación de tanto los Apkallu como Enoc con el número 7 sugiere su estatus elevado y su conexión con la sabiduría divina. Los Apkallu eran considerados seres semidivinos, que se creía que poseían un conocimiento y habilidades extraordinarias que impartían a la humanidad. Se los representaba como mitad humanos, mitad peces o aves, y eran venerados como antiguos sabios y benefactores de la civilización. En la literatura enoquiana vemos ecos de los Apkallu en la figura de Enoc y los seres celestiales con los que interactúa. Enoc es retratado como un sabio y revelador de secretos divinos, al igual que los Apkallu. La imaginería de seres híbridos que combinan rasgos humanos y celestiales encuentra paralelismos en las descripciones de los seres angélicos que Enoc encuentra durante sus viajes celestiales. Pero para comprender realmente los orígenes e influencias detrás de las historias enoquianas, así como los relatos bíblicos más amplios de la creación y el diluvio, es esencial profundizar en un descubrimiento histórico significativo. El mérito de la primera traducción académica de la epopeya de Gilgamesh recae en George Smith, un asiriólogo británico que, a finales del siglo XIX, trabajó como un experto autodidacta en el Museo Británico. En 1872, Smith reveló su innovadora traducción de la Tabla del Diluvio, un extracto de la epopeya de Gilgamesh que describe un diluvio catastrófico y la supervivencia del héroe. Esta revelación trascendental resonó en toda la comunidad académica, desencadenando un acalorado debate sobre sus sorprendentes similitudes con la narrativa bíblica del diluvio. El descubrimiento de la epopeya de Gilgamesh, con sus paralelismos con la historia del Arca de Noé en la Biblia, causó conmoción en el ámbito intelectual, provocando profundas reflexiones. Los elementos compartidos entre las dos historias, como un héroe construyendo un arca para sobrevivir a una inundación global y llevar animales, generaron preguntas fascinantes sobre el origen y la universalidad del relato bíblico.
Para muchos estudiosos de la época, este descubrimiento planteó un gran desafío a las creencias arraigadas sobre la excepcionalidad y la inspiración divina de la Biblia. Las sorprendentes correspondencias indicaban que el relato bíblico del diluvio no era un caso aislado, sino parte de una tradición cultural y literaria más amplia en el antiguo cercano Oriente. Esta realización llevó a una reevaluación del estatus de la Biblia como un texto religioso exclusivo e infalible. El impacto de desenterrar la epopeya de Gilgamesh en los estudios bíblicos no puede ser subestimado. Catalizó más investigaciones en mitología comparada, literatura del antiguo cercano Oriente y la compleja interacción entre conceptos religiosos e intercambio cultural. Este momento crucial dio inicio a una nueva era de estudios bíblicos que demanda una comprensión más matizada de su contexto histórico y cultural, fomentando una apreciación más profunda del complejo panorama de tradiciones religiosas y mitológicas antiguas. Este descubrimiento impulsó los estudios comparativos a nuevas alturas y enriqueció nuestra comprensión de la interconexión y las experiencias humanas compartidas que subyacen en las tradiciones religiosas antiguas. En la epopeya de Gilgamesh, el protagonista obtiene la planta de la vida, pero la pierde ante una serpiente. De manera similar, Enoch, en su tradición, alcanza la inmortalidad. Nunca experimenta la muerte y sobrevive al diluvio, al igual que Utnapishtim. Audi worshipforschen direct under Gilgamesh y Enoch ni en explícito bukan adapa. El tema general persiste, una figura humana que sobrevive al diluvio como Utnapishtim adquiere la inmortalidad pero se distancia de la humanidad, mientras que Gilgamesh, un vagabundo inquieto, emprende una búsqueda tras la muerte de su querido amigo Enkidu, impulsado por su miedo a la mortalidad. Lamentablemente, Gilgamesh no logra completar sus pruebas y regresa a casa con las manos vacías. Múltiples poemas relatan la historia de Gilgamesh, cada uno con sus propios detalles únicos, pero la esencia subyacente permanece. Curiosamente, los eruditos coinciden en que la epopeya de Gilgamesh ejerció una influencia significativa en la Ilíada y la Odisea, dos poemas épicos compuestos en griego antiguo durante el siglo VIII a.C., un dato fascinante para reflexionar. Entra en el mundo de la literatura enoquiana, un tesoro de textos que amplían la narrativa bíblica y ofrecen un vistazo tentador a un reino lleno de ángeles, viajes cósmicos y revelaciones divinas. En este rico batiburrillo de escritos apócrifos, Enoch se convierte en un embajador entre los humanos y los reinos celestiales, codiándose con seres angelicales y obteniendo el título de escriba de los ángeles. La literatura enociana, que incluye obras como Wini Enoch, 2 Enoch y 3 Enoch, presenta a Enoch como un vidente, un profeta y un revelador de conocimiento oculto. En estos textos se le otorgan visiones divinas, desvelando secretos sobre la creación, el funcionamiento del universo e incluso las artes esotéricas de la astrología y la magia. Enoch asciende a través de las esferas celestiales, navegando un paisaje celestial que rivaliza con las historias de ciencia ficción más elaboradas, mientras conversa con luminarias celestiales y recibe revelaciones cósmicas. En este universo enociano alternativo, la importancia de nuestro protagonista trasciende la de un mero antepasado. Enoch se convierte en una figura luminosa, un conducto de sabiduría divina y un heraldo de eventos escatológicos. Camina la fina línea entre lo humano y lo divino, cruzando los reinos de la mortalidad y la inmortalidad,
A través de sus escritos y revelaciones, Enoc se convierte en un guía espiritual, ofreciendo una hoja de ruta para comprender los misterios de la existencia y el plan divino. Si vamos a intentar resolver el enigma enochiano, deberíamos considerar evaluar la genealogía de Génesis capítulo 5, donde vemos por primera vez a Enoc, el hijo de Caín, aparecer momentáneamente como un parpadeo. Revisemos la lista de reyes mesopotámicos y la genealogía presentada en Génesis 5, ya que comparten varias similitudes que han llevado a los académicos a explorar posibles conexiones entre las dos. Hay una estructura genealógica. Tanto la lista de reyes mesopotámicos como la genealogía en Génesis 5 siguen una estructura similar de enumerar múltiples generaciones de manera lineal. Presentan una serie de individuos, a menudo con largas vidas, que se dice que gobernaron o vivieron por largos periodos. Longevidad. Tanto la lista de reyes como Génesis 5 presentan individuos con vidas notablemente largas. En la lista de reyes se registra que los primeros gobernantes vivieron cientos de miles de años, mientras que la genealogía en Génesis 5 muestra individuos que vivieron varios cientos de años. Estas vidas excepcionalmente largas no se encuentran comúnmente en otros relatos históricos o mitológicos. Hay descendientes secuenciales. Tanto las genealogías en la lista de reyes como en Génesis, capítulo 5, proporcionan una línea directa de descendencia. Cada individuo está listado como el hijo del anterior, creando una clara genealogía de una generación a la siguiente. Y luego está la conexión divina o semidivina. En ambos relatos hay una conexión con el ámbito divino o semidivino. La lista de reyes incluye gobernantes que se dice que han estado en comunicación directa con los dioses o incluso tener ascendencia divina. De manera similar, la genealogía en Génesis, capítulo 5, enfatiza la conexión de los descendientes con Adán, quien es retratado teniendo una relación especial con Dios. Estas características compartidas han llevado a los estudiosos a proponer que podría haber una conexión o influencia compartida entre la lista de reyes mesopotámicos y la genealogía en Génesis 5. Algunos estudiosos incluso sugieren que el relato bíblico pudo haber sido influenciado por o haber tomado elementos de la tradición mesopotámica durante el cautiverio en Babilonia, como se mencionó en el anterior video de los orígenes de Caín y Abel. De pasada, quiero señalar que hay un antiguo sacerdote e historiador babilónico llamado Beroso, que jugó un papel significativo proporcionando ideas sobre el contexto del antiguo cercano Oriente y ayudando a nuestra comprensión del libro de Génesis. Nació en el siglo IV a.C. Beroso era un estudioso de la historia y la cultura babilónica y caldea. Ha escrito varias obras. En su obra discute la lista de reyes sumerios, que muestra similitudes intrigantes en sus cálculos numéricos. Ambas genealogías emplean un enfoque sistemático que resalta el linaje y la longevidad de sus respectivas figuras. No obstante, la importancia de los 365 años de vida de Enoc dentro de este marco es realmente sorprendente. Un calendario solar consistente en 365 días al año ofrece una explicación convincente para esta duración particular. La correspondencia numérica entre la vida de Enoc y el número de días en un año solar sugiere una elección deliberada de un sistema de calendario solar por parte de los autores bíblicos. Esta interpretación subraya la necesidad de considerar el contexto cultural y astronómico del antiguo cercano Oriente, donde los calendarios solares juegan un papel importante en la medición del tiempo y los ciclos agrícolas. Solo quiero resaltarlo desde el mundo griego. En la mitología griega, Prometeo es un titán que desafía a los dioses al robar fuego y dárselo a la humanidad. Este acto de rebelión y el subsecuente regalo del fuego simbolizan el papel de Prometeo como benefactor de la humanidad y portador de conocimiento. Al igual que los Apkallu y Enki, Prometeo es retratado como una figura intermediaria que desafía la autoridad de los dioses y otorga sabiduría a los humanos. Además, el concepto de seres divinos interactuando con mortales puede verse en la mitología griega a través de figuras como Prometeo.
Prometeo fue un titán que robó el fuego de los dioses y se lo dio a los humanos, un acto que desafió la autoridad divina y tuvo consecuencias para tanto Prometeo como para la humanidad. Este acto de transgresión y compartir el conocimiento prohibido es paralelo a las acciones de los vigilantes en el libro de Enoc. Los gigantes en la mitología griega eran una raza de seres poderosos y monstruosos que se alzaron contra los dioses del Olimpo. Los gigantes en la mitología griega eran una raza de seres poderosos y monstruosos que se levantaron contra los dioses del Olimpo. El libro de Enoc también tiene gigantes. Y se podría decir que Gilgamesh era una figura masiva, fuerte, tipo gigante, similar a los gigantes que vemos en el relato de Génesis 6 con los hijos de Dios que descendieron. Tiene que haber algún tipo de conexión, aunque he buscado por todas partes junto con otros asiriólogos, tratando de encontrar una narrativa directa de nacimiento donde un dios se une con una mujer mortal, creando gigantes, no la encontramos. Pero Gilgamesh es 2/3 divino, 1/3 mortal, Userman. Esa figura, con su fuerza y poder, a diferencia de los mortales comunes, parece implicar algún tipo de tradición que se ha filtrado en toda esta literatura. Además, notemos que la comparación entre la guerra de los titanes contra los olímpicos en la mitología helenística y la rebelión de los ángeles caídos, o hijos de Dios contra Yahvé, en el libro de Enoc, resalta ciertos paralelismos en sus temas y motivos, sugiriendo posibles influencias o conceptos culturales compartidos. En la mitología griega, los titanes eran un grupo de seres primordiales o deidades que gobernaron antes que los dioses olímpicos. Según el mito, los titanes, liderados por figuras como Cronos y Prometeo, libraron una guerra contra los dioses olímpicos en un intento de derrocar su gobierno. Este conflicto simboliza una lucha cósmica entre diferentes generaciones de dioses y el establecimiento de un nuevo orden divino. De manera similar, en el libro de Enoc, un texto apócrifo asociado con tradiciones judías y cristianas tempranas, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes o ángeles caídos se rebelan contra Yahvé. Estos ángeles descienden a la tierra, interactúan con los humanos y les enseñan conocimientos y prácticas prohibidas. Su rebelión contra la autoridad divina se ve como una violación del orden cósmico y lleva a la corrupción y la caída de la humanidad. El paralelismo entre los titanes y la rebelión de los ángeles caídos refleja un tema comparcido de conflicto divino y la tensión entre diferentes generaciones o facciones de seres celestiales. Ambas narrativas transmiten la lucha por el poder, el desafío para establecer la autoridad divina y las consecuencias que surgen de tales rebeliones. Quiero agradecerles por acompañarnos en este cautivador viaje a través del antiguo mundo de los mitos. Hemos explorado las fascinantes conexiones entre las tradiciones mesopotámicas, griegas y enoquianas, desenterrando los ecos de la rebelión divina, las batallas cósmicas y la interacción entre dioses y mortales. Pero nuestra exploración apenas comienza. Al adentrarnos más en los reinos de la mitología antigua, no podemos evitar preguntarnos qué secretos se esconden dentro de la profunda mitología de Noé, el bisnieto de Enoc. ¿Cómo se entrelaza su historia con el diluvio cósmico y la supervivencia de la humanidad? Únanse a nosotros en el próximo episodio mientras desentrañamos los misterios que rodean la mitología de Noé y sus profundas implicaciones. Esperamos que hayan disfrutado de esta enriquecedora expedición al mosaico de antiguos mitos. Si encontraron este video provocador y entretenido, por favor, no olviden suscribirse. Además, ayudarían a los dioses del algoritmo si dejan un comentario y comparten sus pensamientos. Díganme, ¿qué les gustó más de este video? Denos un pulgar arriba en YouTube también para ayudar a difundir nuestro canal. Para aquellos que buscan una conexión aún más profunda con nuestras exploraciones mitológicas, consideren unirse a nuestro canal de YouTube o Patreon, donde puedes acceder de manera exclusiva a contenido adicional, información entre bastidores y formar parte de nuestra familia en crecimiento de entusiastas de la mitología. Así que marca tu calendario y prepárate para la próxima entrega de nuestro viaje al mundo antiguo de los mitos.
donde desentrañaremos la enigmática mitología de Noé y descubriremos secretos que han cautivado mentes durante siglos. Hasta entonces, mantente curioso, sigue explorando y deja que los mitos te guíen hacia nuevos horizontes. Pero siempre mantén la mente curiosa, escéptico